al Ateneo para hablar de lo que más me fascina, ¿no? De las comunidades indígenas, las tribus, que al final son lo que da sentido a mis viajes. Posiblemente el contacto humano más impactante y más hondo, que ha dejado una mayor huella, fue mi encuentro con la tribu de los Korowai. Ellos habitan en Papúa Occidental. Para llegar hasta ellos tuvimos que llegar a Ryan Pat, en la punta de Papúa Occidental, coger 2 aviones hasta Decay. Desde allí 2 días en barca remontando los ríos Brasat y Sirat y después una jornada entera caminando por la selva hasta poder ver las familias que viven en el interior de la selva de Papúa. Nuestro encuentro tuvo que ser anunciado de tal forma que llevamos a un Korowai que ya estaba de alguna manera contactado con ciertas aldeas más occidentalizadas y que tenía una relación directa con los que vivían adentro en la selva. Él tuvo que adelantarse precisamente para que no nos dispararan al llegar, ¿no? Lo cual muestra ya de qué manera, cuál es la idiosincrasia de esas tribus, cuál es su estado también de alerta y cuáles son sus leyes, ¿no? Leyes diferentes al resto de las leyes de los hombres. No nos dispararon, conseguimos llegar y yo lo que me encuentro es a un hombre llamado Dinate que caminaba completamente desnudo por la selva, que trepaba a los árboles con una agilidad que yo no he visto en mi vida. Salimos con ellos a cazar, cazamos un casuari, que es como un avestruz. Las mujeres recolectaron insectos, cazamos roedores y compartimos una cena que se convirtió al final en una cena entre amigos. Yo diría que hay que diferenciar el aspecto excéntrico de esas comunidades, ¿no?, que viven aisladas con la filosofía, que es al final lo que uno como periodista también trata de retratar, ¿no? Hay una parte, lógicamente, muy sorprendente y muy curiosa. Yo recuerdo comiendo pues, un bocadillo que me hicieron de todo tipo de insectos, pues hay que comer larvas de escarabajo, pues se come. Pero más allá de eso, yo comprendí al final que era una cena entre amigos que intentaban entenderse culturalmente, estando en las antípodas culturales unos de otros. Y para mí eso es lo fascinante. Eso es lo que me hace seguir buscando el encuentro con comunidades indígenas, ¿no? Estén apartadas, más apartadas o menos apartadas. Yo a lo largo de esta charla lo que haré es poner algunos extractos de algunos documentales para luego comentarlo. Y me gustaría empezar hablando de estos Korowai. En una de las entrevistas que para mí han resultado, primero por el escenario, lo vais a ver ahora, dónde hicimos la entrevista, y segundo por el contenido de esa entrevista. Entonces, si os parece, voy a poner un pequeño extracto de esa secuencia con los Korowai y luego lo comentamos. La identidad de los Korowai reside en las copas de los árboles. Las casas funcionan como torres de vigilancia. Además, cuanto más alta, más distinguida es la familia. La casa de nuestros amigos está situada a 30 metros. Así que tendremos que subir unos 10 pisos por esta escalera de madera atada con lianas. Y es justo en este momento cuando entendemos que esta es una sociedad única que ha sobrevivido a nuestra civilización. Uno tras otro vamos desafiando al vértigo para acceder al trono de los Korowai. ¡Wow! What do you think about us? Can I tell you a secret?
The first time I saw you guys, I was scared too. I saw you with the arrows and I said, hey, what's going on here? Kamba malapa ni baleda gariga ni nilvon kamba malapa ni baleda na pa ina fudir bolso bale kabutar la umate de gamba na bazel de na la bale gariga kalmo pida. But now you feel more safe with us, right? After 2 days just living with you. Na ni la kabul na babali da ima bunir pe matel ga ita se yakti gatela na pa imana ba matel wana na kamila da yakti ma gatela. It's the first time you see a white man like me. No kanila kayan iya bentare na bula bali da na kanila kayan ni grip na full. What do you think about our style? You're wearing clothes and you are naked. Kata rozo kali papa ko se no kamba mo korba pa ko yer na kakol kama bare ka no. Papara bala di mo kali. No na nin. Ini tela bal ka. Grip pa grip ko do katila ka. Si ano pa na replo ka ito sa nambay di mo kali ka. Are you happy here? Di mo kali dito. You are going to be in the jungle forever, right? No pa ito ba ulit ni mo kali ka bali. Manok, thank you for make of this jungle a real home for us, huh? A veces se nos olvida que existen lugares como este, donde las mujeres llevan todo el peso de la selva, donde los niños se afanan en ser hombres y los hombres han de ser héroes todos los días. Necesitamos que existan para seguir creyendo que hay un lugar, aunque solo sea uno, donde nuestra especie es capaz de vivir en libertad. Bueno, esa fue la entrevista. La verdad es que me planteé poner la secuencia de la caza cuando estamos con ellos, de esa cena con los insectos y demás, ¿no? Pero me parecía que era oportuno ahondar en el mensaje. Esta persona, Dinate, con la que yo hablo, aparte de estas preguntas, hablamos mucho tiempo, hago un paréntesis para hablaros del making of. Pensad que nosotros íbamos con 2 traductores, un traductor del inglés al indonesio y otro del indonesio al Korowai, ¿no? Por lo tanto, cada pregunta era casi 5 minutos y yo tenía que estar muy seguro de que entendía lo que estaban traduciendo los 2 traductores. Claro, cuando él me dice que no había visto un hombre blanco, yo lo repregunté varias veces porque me parecía sorprendente, ¿no? Que no hubiera tenido contacto con un hombre blanco. Estoy seguro que sí que con otras tribus, con algunas comunidades, pero no con un hombre blanco. Luego, además, para esa imagen que habéis visto de la escalera, nosotros la grabamos, esto fue hace algo más de 10 años, cuando hicimos Pacífico, que llevábamos uno de los primeros drones pequeñitos, casi de juguete, un Phantom, que lo tuvimos que meter entre las ramas, casi se nos queda ahí, ¿no? Para poder intentar dar la visión completa de dónde viven y la altura en la que están, que es impresionante. Ellos, para que nosotros pudiéramos acceder a esa casa, yo insistí mucho en querer subir para hacer la entrevista ahí, ellos me pidieron que esperáramos porque tenían que remendar la escalera. Claro, nos vieron y dijeron, esto se caen seguro si no lo afianzamos bien. Salieron de madrugada y volvieron con una especie de ovillos gigantes, varios miembros de la comunidad, de lianas enroscadas con las que iban remendando la escalera. Lo habéis visto al principio del vídeo, se tiraron un par de horas para asegurarnos, ¿no? Esa es parte de la hospitalidad que siempre he encontrado, o la inmensa mayoría de las veces he encontrado en las tribus más recónditas. Pero al final el mensaje tiene que ver con ese choque cultural tan fascinante, ¿no? Yo le pregunté, al margen de lo que habéis visto, si él, cómo imaginaba él que eran nuestras ciudades donde vivíamos nosotros, ¿no? Y él me dijo, con una respuesta que me pareció de una gran ternura, digo, bueno, pues supongo que serán lugares con otros árboles diferentes a estos, ¿no? Le dije, pues sí, o básicamente no hay árboles muchas veces, ¿no? En las ciudades.
él estaba asombrado de ver que íbamos vestidos, entre otras cosas, porque no podía saber si estábamos sanos, como él había dicho, ¿no?, en la entrevista. Y cuando nosotros terminamos, después de varios días conviviendo con ellos, que ahí es donde se da ese momento mágico, cuando de repente empiezan a abrir la puerta, la confianza empieza a hacerse un hueco entre nosotros, y nos ofrecen, en realidad me ofrecen a mí, porque era, bueno, pues como era el director y demás, rápidamente, pues el líder de la tribu pues me considera a mí la persona que tiene el honor de cortar con ellos una de las palmeras. Ellos lo que hacen es cortan palmeras enormes para obtener, dentro de está el palmito, hacen un jugo, que ese jugo lo fermentan de alguna manera y es como un pan, y sabe a pan, y realmente es impresionante cómo en mitad de la selva se puede hacer pan, ¿no? Pero para cortar ese árbol utilizan un hacha, pero ese hacha es básicamente un sílex, es decir, una piedra tallada con un palo y con una liana atada al palo, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, pues yo sí corto. Y dice, no, espérate. Entonces, uno de ellos me lleva selva adentro y ya me dice, pues, venga, quítate. Digo, ¿cómo? Digo, no, quítate la ropa. Digo, me quito la ropa. No, todo. Yo diciendo, vaya, confianza, ¿no? Vamos poco a poco, oye. Estamos aquí en mitad de la selva, en mitad de Papúa Nueva Guinea, con alguien que me dice que me desnude, básicamente. Bueno, pues tuve que desnudarme, presentarme ante la tribu, y entonces me ofrecen el hacha con el sílex, ¿no? Diciendo, ahora sí, digamos, tienes la posibilidad, tienes el honor que te concedemos de cortarlo, pero para ello tienes que adaptarte a esta cultura y hacerlo desnudo, ¿no? Y libera mucho, cortar una palmera, pelotas, pues bueno, da cierta liberación. Pero la cuestión aquí es que utilizaban un sílex, ¿no? Yo recuerdo que eso, cuando lo comenté a un antropólogo, le dije, fíjate, viven de una forma muy primitiva, tienen sílex. Y rápidamente me dijo, no digas primitivo, porque es un término ofensivo que en antropología no utilizamos porque puede ser ofensivo para ellos, ¿no? Y yo siempre he pensado mucho en todos esos conceptos que tienen que ver con las tribus, esa vulnerabilidad que a veces intentamos protegerla semánticamente. Y yo insistí, pero es que viven de una forma primitiva. Y aquí hay un punto que me gustaría compartir con vosotros, que es mi visión, y es que debemos evitar la condescendencia con las tribus y las comunidades indígenas. Es decir, para mí, algo primitivo no es malo, no es un término peyorativo. Al contrario, me parece fascinante que alguien pueda utilizar un sílex a día de hoy, cortar una palmera y formar parte de este puzzle, ¿no?, que formamos los humanos. Y por lo tanto no me parece nada despectivo. Nosotros tendemos a evitar un juicio o a hacer un juicio de valor muy benévolo con las tribus. Yo hago otro paréntesis para decir que, lógicamente, si estoy aquí y llevo 25 años viajando, intentando buscar comunidades indígenas, es porque amo las comunidades indígenas, porque me maravilla las culturas que están en las antípodas. Pero eso no quiere decir que haya que ser condescendiente con ellos, ¿no? Y entonces surgió precisamente con Dinat esa misma noche, hablando con ellos, me cuenta lo siguiente. Me dice que hacía 2 meses, en una familia vecina, ellos son tribus que viven de forma familiar, ¿no? Son núcleos familiares que viven a varios kilómetros uno de otros y están en permanente contacto, pero viven de forma independiente cada familia. Bueno, pues una familia, el Coroguay, habían venido unos hombres de otra tribu y les habían pedido posada, por así decirlo, porque llevaban un recorrido, si podían dormir en sus chozas. Ellos abrieron sus puertas y les dejaron dormir. Y para su sorpresa, a la mañana siguiente se habían llevado a todas las mujeres y habían matado a los hombres. ¿Por qué? Porque para ellos la mujer es un bien imprescindible. No había mujeres en su tribu y sencillamente las robaron. ¿Qué es lo que hizo esta persona que me habla y me habla de la vestimenta, me habla de los árboles y de la selva, ¿no? Pues reúne a otras familias Coroguay, los hombres, siguen el rastro de esta otra tribu, los encuentran con las mujeres
y los pasan a cuchillo por la noche. Es decir, hacía pocos meses esta persona había matado a una serie de personas para recuperar las mujeres de su tribu. ¿Eso les convierte en asesinos? ¿Nos cae peor, Dinate? ¿Es censurable lo que hicieron? Bueno, yo pienso que son sus códigos y creo que eso es precisamente lo que un periodista, entiendo que también un antropólogo, debe respetar, ¿no? El no precipitarse en el juicio. No lo sé, desde luego genera un dilema, impresiona, pero yo llego a entender que viven en un nivel donde las leyes tienen un sentido muy diferente al que tenemos nosotros. Nosotros comíamos con los hombres, las mujeres se encargaban de hacer la comida, pero no podían comer con los hombres. ¿Eso les convierte en unos machistas o es una forma de adoptar roles para la supervivencia? Pues no lo sé, pero no me atrevería desde luego a juzgarles rápidamente, ¿no? No hay ningún Coroguay que se considere ecologista. ¿Por qué? Porque es absurdo no ser ecologista, porque ellos viven la naturaleza, no la mencionan, no inventan un nombre para protegerla, porque entienden que sin la naturaleza sería absolutamente imposible. ¿Qué es lo que define a una tribu como tribu? Bueno, pues yo creo que en parte esa naturaleza, esa forma, ese refugio cultural que les aleja de ciertos contactos, aunque lógicamente cada vez es más difícil, ¿no? Y en el caso de los Coroguay, esa forma de vida un tanto primitiva, ¿no? Caza, ellos no son recolectores, son cazadores. Ellos van cambiando también sus asentamientos y construyen las casas muy alto en los árboles por si sufren ataques de otras tribus. Eso ya describe de alguna manera cuál es el foco, ¿no? El planteamiento de esta gente. Pero veréis, yo creo que la falta de tecnología no define a las tribus. Desde mi punto de vista las hace más interesantes, ¿no? Porque de alguna manera retrocedes más en la forma que el ser humano, ¿no? Ha evolucionado y por lo tanto el choque es mayor, el impacto es mayor y la experiencia es más profunda. Pero no necesariamente eso convierte a un indígena en indígena, ¿no? O a una tribu en tribu. Si damos el salto y nos vamos a la selva del Amazonas, ahí tuvo lugar otro encuentro maravilloso. Eso fue en la serie que te describía Luis de Un Mundo Aparte, de la Vuelta al Mundo, año 2007, donde nosotros establecimos contacto con la comunidad de los Suruí. Bueno, ellos tienen un gran problema porque el Amazonas está siendo esquilmado, está siendo talado de una forma muy peligrosa. Ya por entonces era un gran peligro. Pero esta persona, Almir Suruí, que era el líder de la tribu de los Suruí, tenía la curiosidad de acercarse a un pueblo, entró en un cibercafé, por entonces recordáis los cibercafés, descubrió Internet, descubrió Google Earth y se dio cuenta de que la herramienta de Google Earth permitía poder ver cómo era el terreno en determinados lugares del mundo, pero no tenía suficiente definición en su selva, la selva de los Suruí, en ese tramo. Y por lo tanto él no podía ver si estaban talando o no porque no tenía esa definición. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Pues se cogió un avión, se fue a Washington, acampó en la sede de Google Earth, vestido en su traje tradicional indígena, y esperó alrededor de una semana, nos contó él, hasta que le recibió el director de Google Earth. Le digo, ¿pero qué hace usted aquí? Y le cuenta la historia. Están talando la selva, pero no lo puedo ver porque ustedes la herramienta y no tienen definición. Hagan algo. Bueno, pues un comité de Google Earth voló hasta la aldea de Almir, vio el trabajo que estaba haciendo de recuperación de la selva y estableció una herramienta en Google Earth para no solamente verlo con definición, sino verlo en directo, de tal forma que si alguien veía que se estaba talando ilegalmente, se podía denunciar y esa denuncia llegaba directamente a las autoridades de Brasil que los detenían, ¿no? Es decir, la tecnología punta, por entonces muy puntera, permite preservar el origen, la tierra, el alma de una comunidad indígena, ¿no? Por lo tanto, vuelvo a decir, no me parece que sea incompatible. Sí que es verdad que todos tienen algo en común y es que tienen un cierto grado de aislamiento.
¿vale? Cuando en nuestra última expedición en Atlántico, nosotros llegamos al norte de Camerún, os pongo un poco en contexto, nosotros llegamos en el año 2021 en plena pandemia, es decir, apenas se podía volar, éramos los únicos blancos de esa parte de África, y llegamos con la intención de conocer a una comunidad, una tribu, la tribu de los Koma, que viven, ya os digo, al norte de Camerún, ¿no? Tardamos, y siempre creo que la importancia de decir lo que cuesta el camino a veces es recompensado por el encuentro de ese camino, ¿no? Nosotros fuimos escoltados por varios miembros del ejército camerunés porque en esa zona había una alarma permanente por los ataques de Boko Haram. Entonces íbamos a visitar a una aldea que llevaba 2 años absolutamente aislada. Primero, porque nadie se acercaba por el peligro terrorista, y segundo, porque había habido una pandemia que hacía que no hubiera ya ningún turista, absolutamente nadie que se acercara, ¿no? Y conseguimos llegar allí después de una larga travesía, como os digo, y el encuentro con el líder de la tribu en otra entrevista creo que también es algo que merece ser compartido. ¿Le ha gustado la barba? ¿Le ha gustado? Muy bien, muy bien. Gracias, hombre. A ver, si yo quería echar una siesta solo, pero me estás despeinando la barba, ¿eh? No se puede dormir de este pueblo. No se puede dormir. Este es el único sonido que interrumpe la siesta de una aldea apartada al norte de Camerún. Bueno, el sonido y nuestra presencia. Yauro, ¿qué? ¿Cómo sienta, que le despierten a uno de la siesta? Esta es mi venganza, Yauro, ¿qué tal? ¿Todo bien? Mía. Yauro, Salu, when was the last time a visitor came to this village? Nasaran wari, Benay, Bemete Wargo, Denver Baby, in Bokaram, Waroni, Walla, they sang it to be Warai. Say, John Town. What do you know about coronavirus? Coronavirus, Minana, in Bedamaya, would have fed a Garwa, Gondre to my become in a bay wiltry, and bit of Corona very man. And what do you think about Boko Haram? Minanica, Bokaram Khan, what is in the Warguamin and all? Maybe Danila Boko Haram. Berada be Warguado, be the Wargumen, be a bear Wargudala Boko Haram, and the Kuwati Basakama. Dalama, Miheba, the Waribo, Mihibi, Naraba, the Wadinam, Yamduzi, Kobe the Kobe. It's an honor to be in a place that is so isolated, that you are not a Christian, you are not Muslim. What do you believe in? To Andalboton, Avia to Andalboton, the Babam Atinamdo, Kando, when we took a Missondo, we took a Dabia Babamdo, the Lila Lauru, Nigodo Lauru, Yetumo. You are a pure man, and that makes you very special. Mea. Eso, ya está. Al baile ahora, al baile. We're going to dance now. Venga, let's go dance. Entonces. Solo cuando empieza a caer el sol, los Koma recuperan la actividad. Casi cada acción va acompañada de un ritual, y cada ritual requiere de un sacrificio. Nos deben ungir con la sangre de una gallina. Si no hay muerte, no hay fiesta. Hasta hace poco, los hombres ofrecían a sus mujeres como ofrenda.
Hasta hace poco, tener gemelos estaba prohibido y debían deshacerse de uno de ellos. Afortunadamente, estas prácticas son parte del pasado. Hasta 1951, el mundo desconocía su existencia. Pero hoy podemos disfrutar de la hospitalidad de un pueblo que ha resistido a todo. A la religión impuesta, a los virus y al terrorismo. Aquí no viene nadie. Llevan aislados más de 2 años y, sinceramente, no parece que necesiten ayuda. Pero creo que tenían ganas de visita. Bajo un techo de paja, agotados y todavía escuchando de fondo el sonido de los tambores, vamos a pasar nuestra última noche con los Coma. Cuando llegas a un lugar como este, uno tiende a pensar que esto es otro mundo. Pero no es así. En realidad, este es nuestro mundo. Solo que la cultura de los Coma es una pequeña pieza en el puzzle de la raza humana. Y visto así, no somos tan distintos. ¡Ah! Y es verdad, no somos tan distintos. Yo siempre intento buscar esos patrones que os decía antes, ¿no? Por ejemplo, el sentido del humor. O sea, estos eran unos cachondos. Yo recuerdo que cuando llegamos a la aldea, directamente se pusieron a bailar, a tocarme la barba, el pelo, a bailar las mujeres. Todo el mundo quería fiesta, todo el mundo quiere alegría, ¿no? No nos diferenciamos tanto en lo esencial. El miedo a la muerte, en los credos, los amigos, el amor. Al final son conceptos que compartimos todos, ¿no? Por eso hablo de ese puzzle del ser humano, ¿no? Y hay piezas que son muy diferentes, o aparentemente muy diferentes. Mira, os cuento 2 anécdotas ahí. Habéis visto que hay un momento dado que dice, tardamos 2 años en venir, ¿no? Y hace así 2 años, ¿no? Eso es por las estaciones, seca, lluvia. Entonces, al final ellos su mentalidad siempre está absolutamente vinculada con la naturaleza. Igual que los Korowai, cuando nosotros estábamos en la aldea que nos iba a llevar hasta la familia final, les preguntamos, digo, ¿pero cuánto tiempo se tarda en llegar de aquí a allá? Yo no tenía ni idea si eran 2 horas, si era un día, si era... Y entonces empieza a decir, pues, ahí... Digo, ¿pero qué dices? 1, 2, 3, 4... Ay. Y esa era la inclinación del sol a la hora que íbamos a llegar, ¿no? De alguna manera ese concepto es muy importante, luego hablaremos de eso. Pero en el caso de los Coma, a mí me producía un fuerte impacto el aislamiento que estaban sometidos, ¿no? De ahí esa alegría de ver a alguien, porque al final muchos de los indígenas quieren el contacto. Algunos son no contactados por voluntad, otros no, ¿no? Y en este caso estaban especialmente aislados, como decía, 2 años sin que llegara nadie. Y en ese puzzle estamos en el tiempo de la inteligencia artificial, donde nosotros podemos recrear el baile de los Coma poniendo un prompt diciendo ponme un Coma con una foto y hazle bailar, ¿no? Y hay una tribu en Papúa que tiene un sílex, ¿no? Eso es maravilloso, ese es el tiempo, pero cada vez la distancia es mayor porque nosotros lo estamos acelerando y ellos pues tardan mucho más en esa evolución, ¿no? En parte afortunadamente. Recuerdo otro contraste también con respecto a la tecnología, fue que este Yauru Silu, él aparte de ser el líder, era el chamán, y él nos contaba, además de una forma muy lírica, como en una fábula, que él podía tener una especie de visiones, viajes astrales, donde él vigilaba la aldea, siempre portando la pluma de un ave, que era un ave sagrado, en el que él se convertía para poder ver la aldea desde arriba. Y dice, yo puedo volar con la mente, yo lo veo todo desde aquí. Además, él ingería una serie de ungüentos que además a mí me dio también y demás para adquirir un poco ese poder. Y entonces nosotros le pusimos las gafas del dron y volamos el dron sobre la aldea. Y lo que hizo cuando se quitó las gafas, que estaba con una cara absolutamente flipando, pero dijo, eso es lo que yo veo. Como diciendo, llegáis tarde, tío.
¿no? De alguna manera a veces parece que minusvaloramos el misticismo, los poderes indígenas, ¿no? Inventamos muchas cosas que algunas comunidades tienen ya incorporada, ¿no? Pero dentro de ese aislacionismo que tienen algunas de estas comunidades, en particular la de los Coma, y a mí me gustaría también hablar de la geografía que hace que algunas culturas permanezcan más que otras, ¿no? Y yo hablaría de las grandes olvidadas, ¿no? Muchas de las expediciones se adentran siempre en grandes selvas, en el Amazonas, en África, en lugares muy remotos, por tierra, haciendo grandes travesías, ¿no? Pero a mí me resultan especialmente intrigante la vida que habita en algunas islas. Yo creo que las islas forman el contexto perfecto para proteger culturalmente algunas tradiciones, algunas tribus, algunos pueblos, ¿no? Yo en particular estoy recordando cuando dimos la vuelta al mundo, nosotros nos empeñamos en llegar a una pequeña isla que está entre dos continentes, entre Asia y entre América, entre Rusia y Estados Unidos, en el estrecho de Bering, ¿no? Recuerdo la fecha porque era el día de mi cumpleaños, 25 de enero, estábamos en Alaska. Imaginaros un enero en Alaska. Bueno, pues nos empeñamos en viajar a la pequeña isla de Diomedes, o Diomedes. Pues resulta, por haceros un poco la localización, entre Alaska y Rusia hay unos 80 kilómetros donde es el mar de Bering, pasan unas corrientes tremendas, un frío polar que baja desde el Polo Norte, ¿no? Y en mitad de esos 80 kilómetros, prácticamente a los 40 kilómetros, hay dos islas. La gran isla de Diomedes, que pertenece a Rusia, y la pequeña isla de Diomedes, que pertenece a Estados Unidos. Nosotros, una vez más, aviones para aquí y para allá, y al final, desde la localidad de Wales, en la punta más occidental del continente americano, había un helicóptero que nos llevó a la pequeña isla de Diomedes, o Diomedes. Pues allí vivían unos 150 esquimales. Llegar a Diomedes fue para mí como lo más cercano a pisar la luna. Todo está congelado, el mar está congelado, las olas están congeladas, las máquinas quitanieves están congeladas. Todo lo que queda a la intemperie es una figura de hielo, ¿no? Y en esas condiciones llegamos. Y de hielo también era el carácter del Consejo de Sabios, que nada más aterrizar en Diomedes, visto que habíamos sacado unas cámaras, nos llamaron al Consejo y nos multaron con 600 euros por haber filmado sin permiso. Pero claro, teníamos que filmar el helicóptero que se iba, no podíamos hacerlo en otro momento, ¿no? Nos prohibieron ir a prácticamente todos los sitios de la isla, también por peligro. Y el pueblo entero, digamos que nos dio la espalda, ¿no? A propuesta de ese Consejo de Sabios. Resulta que había unos periodistas, unos años antes, que habían grabado cómo cazaban una ballena. Eso tuvo una repercusión mediática y metieron en la cárcel a varios miembros de la comunidad, ¿no? Por lo tanto, pues había un recelo entendible por parte de estas personas. Estamos hablando de un lugar que ha sido, y yo creo que sigue siendo, uno de los grandes desafíos para los aventureros, porque es posible pasar de una isla a otra caminando, ya que el océano se congela. Lo que pasa es que tú tienes 3 posibilidades de morir en el intento. Primero, las corrientes. Se puede abrir el mar, dejarte aislado, y entonces caes a un mar congelado y no tardas en morir. También puedes morir sencillamente porque venga una corriente de viento y te quede petrificado. Esos son como esquirlas de hielo que alcanzan temperaturas. Vivimos una sensación térmica de 67 grados bajo cero. ¿Vale? Un camino de 3 kilómetros puede ser el último camino, aunque vayas bien equipado. Y por último, los osos polares. Por allí merodean muchos osos polares y vuelen a 8 kilómetros de distancia. Por lo tanto, si te ven en mitad del hielo, presa fácil, ¿no? Pero hay algunos que todavía intentan cruzar de Estados Unidos a Rusia porque además de ser
una gran aventura geográfica, es un viaje en el tiempo. ¿Por qué? Porque entre esas dos islas pasa la línea del cambio de fecha. Y hay un dicho que dice, puedes cazar un oso mañana y comértelo hoy, ¿no? Y es literalmente cierto, porque unos viven en miércoles, otros viven en jueves, ¿no? Y solamente hay 3 kilómetros de distancia. Bueno, pues en ese contexto tan ingrato, ¿no? Tan inhóspito para la vida, nosotros estuvimos llamando a las puertas de muchos de aquellos esquimales. Paréntesis, yo les llamaba esquimales y alguien me llamó la atención y me dijo, oye, esquimales en la lengua original significa el hombre que come carne cruda, eso es peyorativo, ¿no? Y una vez más, igual que lo del primitivo, yo le dije, bueno, es que yo les pregunté a ellos y me dijeron, Eskimo, it's fine. Con lo cual, si ellos te dicen que les llamas esquimales, pero siempre hay alguien aquí que se ofende por ellos cuando ellos no se han ofendido, ¿no? Es algo que mi amigo Javier Brandoli, otro gran viajero y periodista, lo definió como el racismo de algodón de azúcar. Y yo, sinceramente, os invito a reflexionar a veces, otra vez, en esa condescendencia. Si ellos se llaman esquimales, llámales esquimales, no les demos más vueltas, ¿no? Bueno, pues en ese contexto nosotros estuvimos una semana llamando a las puertas de aquellos habitantes hasta que alguien se apiadó de nosotros y levantó, digamos, el veto que teníamos allí y nos empezaron a enseñar a pescar en el hielo, nos hacían rutas por la aldea y hasta nos invitaron a comer carne de oso polar que habían cazado unos días antes de nuestra llegada y que estaba allí la carne de oso a la intemperie en el congelador gigante que era la propia isla, ¿no? Y al final los niños salieron de la escuela, nos regalaron huesos tallados de morsa, nos hicieron dibujos, se disculparon, viendo que nuestra intención era simplemente conocer sus vidas, y nos regalaron su tiempo, ¿no? Y eso es lo que nos llevamos de aquella isla remota. Yo he estado buscando qué es de Diomedes hoy y lo que encuentro es que, bueno, la población ha estado diezmada, muchos de ellos acaban yéndose de allí, ¿no? Pero nunca volveré a cometer el error que le pregunté a aquel pescador, que se llamaba Willy, y le dije, oye, ¿y tú por qué sigues viviendo aquí? Pero ¿cómo se puede vivir a 40 grados bajo cero en una roca que no puedes ir a ningún sitio, ¿no? Y me dijo, ¿pero qué estás diciendo, no? Dice, oye, yo he nacido aquí, mis difuntos están enterrados aquí, mis amigos son de aquí, mi sangre es de aquí. ¿Por qué iba a irme a otro lugar, no? Y ahí aprendí que nunca debes preguntar a nadie por qué sigue viviendo en el lugar donde ha nacido, ¿no? Eso es parte del arraigo que a mí me maravilla. Y en muchas de esas islas he encontrado arraigos realmente indescifrables, curiosos, con tradiciones únicas que ellos llevan manteniendo, y yo creo que en gran medida por esa condición de isla. Y eso nos lleva ahora hasta la Melanesia, a un archipiélago que Luis Tobajas conoce muy bien, que se llama Vanuatu. En una de las islas de Vanuatu tiene lugar una tradición que no deja de ser un deporte, también para mostrar cierta virilidad por parte de los hombres, que a mí me impactó. Yo no sé si es una tradición sagrada, mística o no. Lo que sí sé es que estar ahí y presenciar esto es absolutamente alucinante. Daniel ha sido convocado al templo sagrado. Pero nadie puede revelarle lo que va a suceder. La selva será testigo de un acontecimiento perturbador. No creo que haya en el mundo un ritual como el que tiene lugar en la isla de Pentecostés. Los lugareños lo llaman Nangol y es posiblemente la más peligrosa de las ceremonias del mundo indígena. Are you ready? Yes. La leyenda dice que una mujer que huía de su esposo saltó desde un árbol atándose una liana a los tobillos. El hombre trató de seguirla, pero cayó al vacío y murió. Así nació el Nangol, una actividad que ha sido precursora del puenting moderno. Las mujeres también colaboran con sus bailes.
Pero a pesar de que ellas lo inventaron, no se les permite saltar. Las lianas han de ser resistentes y elásticas. Por eso el nangol solo se practica durante unos meses al año, cuando la planta tiene las propiedades adecuadas. Varios hombres remueven la tierra para que quede esponjosa y amortigüe el impacto. Los hombres saltarán desde diferentes niveles. Para los más jóvenes supone un ritual de iniciación. Para los adultos es una prueba de coraje, un deporte. La torre tiene 15 metros, la altura de un edificio de 5 plantas. Aún queda un último salto. Qué locura, ¿no? Bueno, esa era una torre pequeña, especialmente pequeña. Me contaron que llegan a construir torres de hasta 50 metros, imaginaos lo que es eso. Y tienen que tocar con la cabeza en el suelo. Pregunté si había habido algún fallecimiento, algún accidente mortal en la práctica de este deporte, y me dijeron que solo una vez. Y fue porque acudió la reina de Inglaterra a presenciar, bueno, a visitar estas islas Vanuatu, y bueno, pues ella insistía en que quería ver el famoso nangol. Lo que pasa es que no era abril. ¿Y por qué se celebra solo en abril? Porque la liana tiene que tener unas propiedades perfectas que se dan en el mes de abril para que sea suficientemente elástica. Bueno, pues forzaron por la reina en otro mes, uno saltó, se partió la liana y murió enfrente de la reina de Inglaterra. Ese es el único accidente que a mí, por lo menos, me contaron que había tenido lugar en la isla de Pentecostés. Bueno, hemos visto como esta, yo he sido testigo de tradiciones impresionantes a lo largo del planeta, ¿no? Tanto las africanas, el yatmul, donde ellos se tienen que hacer escarificaciones por toda la piel, peleas de búfalos en los Tanatoraya. En fin, la tradición es un poco lo que completaría, o parte esencial de lo que completaría la definición de una tribu, de una comunidad indígena, ¿no? Está la tradición, está la naturaleza, está esa sensación de libertad, de no contacto, está también cierto grado de aislacionismo. Pero no acabamos de definir las comunidades si no hablamos de sus credos, que para mí es una de las piedras angulares, de las más complejas y, por lo tanto, de los mayores desafíos a la hora de contar una comunidad, ¿no? Yo intento siempre ponerme en la piel del entrevistado, intentar entender esa cultura, su pensamiento, su estructura mental, ¿no? A veces es complicado y a veces es muy fácil. O dicho de otra manera, hay una parte muy fácil, que es la que decíamos antes, los patrones comunes, ¿no? Ese sentido del humor, esa carcajada, esa forma de establecer una frecuencia con alguien que aparentemente no tiene ninguna, pero hay un paso más hondo, ¿no? Algo que tiene que ver con las raíces más profundas, donde la diferencia entre contar lo uno y contar lo otro posiblemente sean años conviviendo con ellos para acabar de entenderlo. Yo cuando acudí en Atlántico también a una de las comunidades de los Punu, aunque bueno, había miembros de diferentes etnias, porque esto no corresponde solamente a una etnia, pero sí que estábamos en Gabón, y tanto en Gabón como en Guinea Ecuatorial y en el Congo, ellos tienen una religión muy particular, una religión que tiene que ver directamente con la naturaleza, con la raíz de una planta, con la ingesta de la raíz de una planta. Eso lo he visto en muchos otros sitios, la ayahuasca en el Amazonas, el peyote en México, en fin, hay enteógenos, ¿no?, que sirven de alguna manera de vía, de canal
¿vale? Para establecer un vínculo entre esa persona, su entorno y su psique. Difícil de explicar, esto requeriría otra charla de otra hora y yo no soy quien para darla, porque yo, de hecho, yo lo que soy en este sentido, bueno, es una persona que intentó entenderlos. ¿Vale? Cuando llegamos y yo les pregunté por el Bwiti, me dijeron que no se podía grabar el Bwiti, que era algo absolutamente prohibido, salvo que se participara en el Bwiti. Y ahí, entonces, de alguna manera, me viene el instinto del periodista, la temeridad del viajero, y accedo a ser iniciado. Porque lo que vais a ver ahora es una iniciación, o parte de una iniciación. Es decir, para intentar conocer, digamos, lo más profundo de la tradición de los pueblos de Gabón, o de esa parte de Gabón, es necesario pasar por ese trance. Si no, es imposible entenderlo. Incluso pasándolo, ya os digo yo que es difícil de entender. Pero yo quería conocer. Lo hice con todo el respeto, por supuesto, pero realmente pues accedí a formar parte de una iniciación. A partir de ese momento yo dejaba de ser un director de documentales o un presentador para ser un africano más que se va a iniciar en uno de los ritos sagrados que ellos llaman Bwiti. Os voy a poner un extracto y luego hablamos. Daniel ha sido convocado al templo sagrado, pero nadie puede revelarle lo que va a suceder aquí. Desde que entré en ese templo, no sé cómo explicarlo. La iniciación del Bwiti es una forma de ver a su Dios, de conocerte a ti mismo, la verdad pura, de alcanzar el paraíso, el nirvana, el cielo. Pero lo que nadie nos había dicho es que en el camino hacia el cielo hay que atravesar el mismísimo infierno. Y corres el riesgo de quedarte en el camino. De forma excepcional, nos han permitido grabar la ceremonia del Bwiti, porque uno de nosotros va a ser iniciado. Si Daniel quería conocer las tradiciones más arraigadas de África, creo que esta va a ser su noche. La incertidumbre es lo más inquietante. No sabemos cuánto durará, ni en qué consiste la iniciación. Pero sí sabemos que todo está relacionado con la iboga. Se trata de una planta tropical. Su raíz tiene enteógenos y su ingesta produce alucinaciones o visiones místicas, cuya finalidad es amplificar el estado de conciencia. Ese trance permite verlo todo, ver a ese Dios al que llaman Bwiti. Pero por otra parte, es una iniciación africana y Daniel compartirá ese honor con 2 jóvenes más, aunque uno de ellos decide finalmente no participar. Es más de medianoche y los bailes solo acaban de empezar. Aquí, Daniel es uno más. Se someterá a lo que le indiquen los iniciadores. Hasta 12 hombres oficiarán el rito. Después, han de cubrirse con unas telas que estrenarán para la ocasión. A los iniciados se les obliga a adoptar una posición concreta para activar mejor los efectos de la iboga. Espalda encorvada y palmas hacia arriba. Eso evitará además que caigan en la tentación de dormirse. Los chamanes comienzan a repartir las porciones de la raíz.
Nuestro guía ha advertido a Daniel que controle las dosis, pero aquí mandan los iniciadores y la iboga se ingiere una y otra vez. Se ha asignado un padre espiritual a cada iniciado que les ayuda a aliviar el dolor de espalda. La noche avanza y la iboga hace su efecto. La mente comienza a tropezar con la realidad. No está permitido beber agua. Solo se pueden dar pequeños sorbos a un líquido sagrado mezclado con tierra. La única instrucción que reciben los iniciados es mirar al fuego que arde toda la noche con resina. Dejarse mecer e intentar entender este África profunda en un pueblo remoto, sin coches ni cobertura, preguntándonos qué estamos haciendo aquí. Bueno, esta es la típica secuencia que no le gusta mucho a mi madre, por ejemplo. La verdad es que fue en parte una temeridad, pero era una experiencia que yo necesitaba, me afané en entender, para intentar entender ese África profunda, ¿no? Y algo de eso hay, algo de eso hay. Yo no conseguí entrar en trance después de 14 horas en esa posición ingiriendo no sé cuántas dosis de iboga. Fue una auténtica barbaridad. A mí me parecía que poder conectar con esa mentalidad, igual que conectan ellos, me haría entender cuál es esa estructura mental, ¿no? Cómo piensan. Pero lo cierto es que no entré en trance y me quedé con las ganas. ¿Qué es lo que sucedió después? Pues yo me levanté me levanté a las pocas horas. En la mente tú sientes una especie de tormenta eléctrica en la cabeza, todavía ves una especie de visiones. Tuvimos que ir a llamar al conductor que se había ido, no estaba en el pueblo, pero para llamarle solo podíamos llegar a una colina que estaba a 10 kilómetros, que era donde había cobertura. Imaginaos, digamos, lo desarmados que estábamos, lo desamparados a la hora de meternos en una experiencia como esta. Por eso fue una temeridad. Pero el caso es que fuimos 10 kilómetros andando por la selva hasta esa colina, y yo, que estaba como aturdido, en un momento dado me volví a Vince, mi cámara, y le dije, joder, digo, fíjate que estoy mal, que estoy oyendo gorilas por todos lados. Y me dijo, no, son gorilas. Y es que había gorilas, de hecho estuvimos grabando también a los gorilas, ¿no? Fijaros el contexto tan salvaje y a la vez tan filosófico. Es decir, estamos hablando de gente que quiere amplificar su consciencia a través de la ingesta de una planta que por otra parte le vincula con el entorno, ¿no? En un estado amplificado de la inteligencia. Eso a través de una planta. A mí me parece que el contraste es brutal, ¿no? Y esto forma parte también de los pueblos que intentamos retratar, más allá del folclore, más allá de la parte primitiva, más allá de una tradición, más allá de una vestimenta. Esta es su forma de intentar entender el mundo. Y nosotros, de alguna manera, cuando hablo de nosotros hablo de Occidente, de alguna manera estamos obviando esa profundidad, esas honduras, ¿no? Intentamos avanzar muy rápido, llegamos, dentro de unos años creo que vamos a volver a aterrizar en la Luna por segunda vez, ¿no? Mientras ellos viajan con la mente. Pero, bueno, una vez más, no conviene sublimar a las tribus en contra de lo que hacemos nosotros, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿y nosotros, vamos a hablar nosotros, nuestra sociedad, Europa, España, cómo somos de tribus de 0 a 10? ¿Alguien se atreve a dar una cifra? ¿Somos tribu o no somos tribu? ¿Hemos perdido toda esa esencia o no hemos perdido? Pues veréis, en mi opinión, nosotros somos un país extraordinariamente tribal en algunos de los conceptos que hemos ido describiendo. En el concepto de las tradiciones, absolutamente. En el concepto de los credos, también. El entorno de la naturaleza, bueno, en ocasiones.
Pero sí me gustaría compartir con vosotros un vídeo de dos tradiciones que tienen que ver con nuestra forma de ser comunidad, de ser indígena, de ser tribu, más allá de la raza. ¿Vale? Entonces, si os parece, lo vamos a ver, es corto, pero creo que es bastante sugerente con respecto a lo que somos también. La rapa das bestas es la expresión gallega para describir el rapado de los animales. Los aloitadores de Sabucedo no usan cuerdas ni palos para reducir a los caballos. Solo sus manos y su coraje. Sobre la arena del Curro, que es como llaman a este lugar los lugareños, han conseguido reunir a 200 caballos salvajes. Como veis, esto no es ningún juego y los aloitadores han de arriesgar su vida para mantener una tradición con más de 500 años de historia. ¿Cómo va? ¿Bien? Esto es la rapa das bestas. Les cortarán las crines y la cola y los marcarán con microchips. También los niños participan de la rapa das bestas. Ellos se encargan de los potros. Y por supuesto, hay mujeres aloitadoras. Cada año, varios jóvenes resultan heridos. Las bestias, sin embargo, son sagradas. Entras allí y hay una tensión tremenda, ¿no? Y en el momento que saltas sobre un caballo, siempre lo repito, que ya no hay orquesta, ni gritos, ni aplausos, ni miedo mismo, ¿no? Y se hace un silencio y hay un momento ancestral entre el animal y tú y es mágico, es mágico. Quedan 1.600 caballos de pura raza gallega en el mundo. La rapa das bestas ayuda a mantener viva no solo la cultura de un pueblo, sino también una especie en peligro de extinción. Y de pronto, la locura. La devoción llevada al límite. El éxtasis de un pueblo por transportar a la que llaman Blanca Paloma. Aquí, ahora, se vive un delirio casi místico. Un acto de fe. Una expresión de amor, al fin y al cabo. Un amor que no se puede explicar. ¿Se siente o no se siente? Bueno, a mí me parece que esta parte de la sociedad que sigue arraigada, ¿no? Yo he dicho varias veces la palabra arraigo, las raíces. Aquí vemos el vínculo con todo lo que hemos hablado antes en diferentes niveles, ¿no? Por una parte, tanto la rapa das bestas de Galicia como el rocío en Andalucía tiene muchísimo que ver con el entorno. Nosotros para grabar la rapa lo primero que hicimos es levantarnos antes del amanecer, donde había una misa al amanecer y salía todo el pueblo al monte, ¿no? Y hacían cadenas humanas para capturar los caballos. Es precioso verlo. Y luego tienes que estar todo el día caminando, o sea, es una cosa bastante exigente donde colabora todo el mundo, ¿no? Y esa es una parte que nos decía el aloitador, ¿no? La conexión con esa naturaleza, no solo con los caballos, sino con el contexto.
En el trasvase del Rocío, de la Virgen del Rocío al monte, se cruzan todos los pinares de Doñana, las dunas. Es otro lugar muy especial dentro de la península ibérica, ¿no? A nivel geográfico. Además se forma como una especie de tela de polvo por el camino y no van todos con... Es impresionante verlos cómo portan a la Virgen, ¿no? En un camino totalmente polvoriento, todas las cabezas blancas y ahí siguen, ¿no? Como penitentes, como hemos visto en otras culturas, como lo hacen los Toraya cuando llevan a sus muertos, como lo hacen en Japón cuando sacan a sus reliquias. Es decir, se repite y nos repetimos también en ellos. Lo que pasa es que muchas veces no lo queremos ver, ¿no? Porque si reducimos todo al folclore, si reducimos todo a la estética en vez de a la ética, a la parte visual en vez de a las honduras que tiene la filosofía de cada una de las tradiciones, pues efectivamente lo que vemos en África nos parece una cosa excéntrica y punto, ¿no? Pero yo, a lo largo del recorrido de estas tribus, he intentado, y con estas secuencias, intentar plasmar los diferentes puntos esenciales que definen a un indígena como un indígena, a una tribu como una tribu. Y yo me siento parte también de mi propia tribu, ¿no? De mis propias tradiciones, de mis arraigos. Pero sí que es verdad que estamos en un momento, en una sociedad, donde yo escribí en un artículo hace unos años una reflexión que creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? No es que hayamos perdido el sentido de, vamos a decir, la virtud, es que hemos rebajado la virtud. Voy a intentar explicar. La sociedad actual lo que está haciendo es sustituir la inteligencia por el ingenio. Ya no se escriben ensayos, pero se hacen unos tweets súper ingeniosos, ¿no? Zascas, tal. Los sentimientos por las sensaciones. Ahora todo es sensorial. Venga, algo corto, plas, plas, plas. Algo que no llegue muy adentro, ¿no? Pero que sí que nos impacte. Estamos intentando reducir la felicidad al placer, ¿no? Que tiene mucho que ver con la duración de esa sensación, ¿no? En algo que es efímero, algo que es más hondo, ¿no? Decía un famoso científico que la felicidad tiene mucho que ver con la serotonina, mientras que el placer con la dopamina. Y la serotonina es la no necesidad de, que es lo que nos hace felices, mientras que la dopamina es una adicción que quieres más, más y más. Y por lo tanto, nosotros hemos visto, y yo he visto repetidamente, que muchos de los pueblos que yo visito lo que tienen es la no necesidad. Yo recuerdo en el desierto del Gobi, hice una entrevista a un pastor de camellos en una estepa maravillosa al lado de las dunas del desierto del Gobi. Y recuerdo que en la entrevista le pregunté si él era más libre que yo. Y me dijo que sí. Y cuando estábamos recogiendo el equipo, me acordé de esas cosas que nos pasan a los periodistas que te acuerdas después, pero fuera de cámara le dije, oye, ¿por qué eres más libre que yo? Y me miró con su pipa, con el desierto detrás, mirando cómo nosotros recogíamos el equipo y dijo, porque no tengo tantas pertenencias como tú, ¿no? Esa es la no necesidad. Y esos cambios en la virtud de la inteligencia, del ingenio, de los sentimientos, a las sensaciones, de la felicidad, al placer, del concepto de arte a la expresión artística, ¿no? Siempre nos quedamos con la parte, digamos, más rebajada de esa virtud. Tienen un patrón en común, que es el tiempo. Porque creo que el tiempo es la herramienta necesaria que hace madurar toda virtud, ¿no? Y lo que yo he visto por el mundo cada vez que me salgo del camino, cada vez que me acerco a una comunidad indígena, es la forma que tienen de aprovechar el tiempo. Es la forma que tienen para contemplar lo que tienen alrededor. Ellos no buscan atajos y nosotros buscamos atajos permanentemente. Oímos los mensajes a doble velocidad, ahora todos se hacen en short. Posiblemente yo tengo cada vez más dificultades para hacer expediciones porque son muy largas. ¿Cuántas veces he escuchado eso, no? No es que lo quiero para mañana. Estamos permanentemente
intentando buscar atajos. La inteligencia artificial es el último gran atajo. Yo no la voy a criticar, a mí me parece que es una grandísima herramienta, bien utilizada como todo, ¿no? Pero al final lo que conseguimos es ahorrarnos el esfuerzo, ahorrarnos el camino, ¿no? Que otro lo haga. Es más, creamos avatares permanentemente para parecernos a algo, porque ser, lo que se dice ser, es algo que lleva toda una vida. Y lo que yo, desde luego, he aprendido de todas las comunidades indígenas es que ellos saben ser y tienen el rumbo de lo que para mí es el sentido del tiempo. Y con eso completaría la definición de una tribu, una comunidad indígena. Muchas gracias.